Buenos días. Buenos días. En primer lugar, al doctor Juan Garay por haber aceptado la invitación de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Salud Pública como profesor invitado. A los compañeros y compañeras tanto del INEC como del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, a los docentes y las docentes de la Escuela de Salud Pública y por supuesto a los compañeros de la OPS que nos están acompañando también el día de hoy, invitados tan especiales de la Universidad de Costa Rica, docentes del Centro de Investigación y Unidades Académicas de la Universidad de Costa Rica y otros invitados, pues, a los cuales les agradecemos nuevamente su presencia en este auditorio. En realidad, para nosotros, la Escuela de Salud Pública es realmente un placer, primero, que el doctor Garay está acompañado. Pero en segundo lugar, que entremos, yo no diría que entremos, pero bueno, digamos que continuamos con un proceso que hemos venido trabajando en la escuela desde hace algunos años, que es el estudio de equidad en salud. Que si no es el tema, y esa es una posición mía, porque probablemente si me siento a conversar con el doctor Garay, a lo mejor él me convence que ese es el tema. Yo creo que es uno de los temas más relevantes que existen en materia de salud pública, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que se tiene que abordar no desde una visión, digamos así, particular, de un estado, de un municipio, de un país, sino es un tema global. Y como ustedes van a ver con el currículum que tiene el doctor Garay, finalmente él es no solamente docente, sino investigador en materia de salud global en muchas universidades en el mundo, sino también una persona que no solamente hace docencia, sino que realmente se ha metido al tema, realmente ha estudiado el tema y lo trabaja realmente en las universidades y en las instituciones para las cuales he laborado y hoy laboro. Nada más recordarles que para hablar de equidad de salud es necesario, si uno dice equidad en salud, tiene que ponerse de acuerdo básicamente en dos cosas. Primero, que vamos a entender por salud. Porque entonces, depende del concepto del cual vengamos, pues sí vamos a ver el tema. Porque si lo vemos desde salud como ausencia de enfermedad, que todos los que estamos aquí entendemos que no es eso, pero bueno, es una opción, que aquí no puede haber como ausencia de enfermedad, pues el enfoque es uno. Probablemente tendremos que entrarlo a ver desde los servicios de atención médica, por ejemplo, pero si conceptuamos salud correctamente, el espectro, el ámbito, digamos, de trabajo realmente cambia y eso creo que es muy relevante, no solamente en materia de salud pública, sino en el tema específico de la carrera de grado que tenemos en la escuela, es promoción de la salud. Y el otro tema, lógicamente, es y el otro tema, lógicamente, es su conceptualidad. Entonces, primero que para que tenemos que ponernos de acuerdo en el concepto de salud, pero también tenemos que ponernos de acuerdo en el concepto de vida. Y ustedes saben, tanto en salud, como les decía, con equidad existen posiciones, existen enfoques, existen conceptos, digamos, que andan en el mundo de la academia, en el mundo
filosofía, la práctica en materia de salud pública, que finalmente nos recuerda que este es un tema sobre el cual es un tema no acabado, ¿verdad? Y tenemos que seguir profundizando pues, para realmente aclararnos y poder trabajar. Lo que sí queda claro es que equidad no es lo mismo que igualdad. Y eso me parece que es tal vez también importante, digamos, mencionarlo, ¿verdad? Finalmente, cuando hablamos de equidad, pues implica la valoración de las desigualdades, nada más como aportar y poder insistir. Estos son conceptos que podrían discutirse. Implica la valoración de las desigualdades desde la idea de justicia. Entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo, también implica ser justos. Pero tal vez lo más importante es que esa valoración que hagamos tiene implicaciones políticas. Políticas no solamente en lo cotidiano, en el quehacer diario, digamos, de los que trabajamos en materia de salud pública, sino finalmente tiene implicaciones en la política pública. Y tal vez lo más importante, por lo menos para este servidor, es que tiene implicaciones éticas. El tomar decisiones en materia de salud pública tiene implicaciones éticas. Y cuando uno dimensiona la justicia, qué es justo y qué no es justo, o sea, finalmente pasa por un proceso de toma de decisiones que muchas veces lo pone a uno enfrente, digamos, a situaciones que finalmente implican retos para los que de una u otra manera en algún momento tomamos decisiones en materia de salud. Lo que quiero decir con esto es que este es un tema realmente relevante, digamos, en la salud pública, como les decía anteriormente, en el mundo y por supuesto en Costa Rica. Y por eso es que la Escuela de Salud Pública ha decidido pues seguir profundizando el tema del análisis o del estudio de las desigualdades, de las inequidades y desigualdades en salud, pero vistas desde la equidad, que es parte, digamos, de lo que quisiéramos finalmente que el doctor Garay nos aclarara y nos aportara con toda su experiencia y conocimiento acumulado a través de los años de trabajo en esta materia. Decirles que el doctor Garay es licenciado en Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en Medicina Interna, también de la Universidad de Madrid, en Salud Pública, también de la Universidad de Madrid, en enfermedades infecciosas y enfermedades de medicina tropical en la Universidad de Londres. En la Universidad de Waterford tiene otro grado de epidemiología y estadística. Entonces decir, digamos, del nivel de formación que tiene el doctor Garay, pues cae por su propio peso. Decirles de una manera muy sintética que además de tener la inquietud del estudio, del análisis desde la academia, el doctor Garay conoce la realidad, trabajó algunos años en África. Desde el 2002 al 2010 fue el administrador principal de la Unión Europea en política en salud global, concretamente. Ha sido profesor invitado y es profesor invitado a la Universidad de Berkeley. Desde el 2013 al 2017 fue jefe de la cooperación de la Unión Europea en México y desde el 2018 lo es en Cuba. Es profesor, como les decía anteriormente, en salud global, en la Escuela de Sanidad del Instituto Carlos III en España, en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de Chiapas, y por último, pues nada más recordarles que en el mundo de la salud global la gran pasión del doctor Garay ha sido siempre el trabajo de la equidad. Así que yo creo que realmente es una oportunidad única que
que tenemos hoy, de escucharlo a él, pero además de que facilite el trabajo que vamos a estar desarrollando durante toda la semana, que nos ayude a facilitar, digamos, el proceso de discusión que vamos a tener en materia de inequidades y desigualdades en salud y en el tema de la equidad. Así que, doctor Garay, para no seguir yo, lo invito a dirigirse a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Quería también agradecer a todo tu equipo, en especial a Gabriela, no sé si está por la sala, que ha facilitado muchísimo el que esté aquí. Me produce una emoción especial venir a Costa Rica por varias razones que iré destilando en la presentación. No se asusten los que no leen mucho inglés, aunque está en inglés, yo lo iré diciendo todo en castellano. He aprovechado unas reflexiones que tuve hace 10 días precisamente en la Universidad de Berkeley y otras que mi gran colaborador en estos temas, que es el doctor Chiroga, hizo la semana pasada en Indonesia. Ahora les cuento cómo estamos entrando en muchas dimensiones en el análisis de equidad. Vuelvo a las razones de por qué me produce especial emoción estar en Costa Rica. Como decía Mauricio, yo empecé mi pasión por el derecho a la salud cuando, después de estudiar medicina en España, también muy movido por lo que desde mi adolescencia fui conociendo extremos en las condiciones de vida en el mundo, y por razones familiares estaba muy en contacto con situaciones que ocurrían en África. Estudié medicina y luego, después de hacer atención primaria, estuve en los años 80 trabajando en Sierra Leona, en África. Y quizás todo empezó una noche, a los pocos días de llegar yo a un hospital muy remoto, sin conexión con la luz eléctrica. Poníamos el generador cuando había que operar, en condiciones muy difíciles, en el país de menor esperanza de vida y mayor mortalidad infantil del mundo. Y recuerdo a los pocos días una noche como un niño, lo recuerdo muy bien, se llamaba Barley, murió en mis brazos y yo no tenía prácticamente nada para salvarle. Teníamos sueros de hidratación, nos faltaban antibióticos, nos faltaban incluso equipamiento básico para sueros, y eso me quitó el habla. Me quitó el habla una semana, no pude ni hablar, hacía mi trabajo, operaba y estaba en el hospital y pasaba la consulta que no podía hablar. Y se me clavó tanto esa situación, esa imagen, esa historia, que desde entonces, y ya hace mucho tiempo de eso, hace más de 30 años, me he intentado dedicar al derecho universal a la salud, a la justicia en la salud. Y una manera de hablar de ello es la equidad en salud. La equidad es la distribución justa de las desigualdades en salud. Como lo hice fue siguiendo trabajando en muchos lugares de África. Básicamente, aunque me visité casi toda África en misiones de todo tipo, donde viví fue en Sierra Leona, en Ghana y en Zimbabue. En Zimbabue, en los años 90, era tan trágica la epidemia del SIDA que me impulsó a salir de las fronteras y ir a los diálogos globales. Había, a finales de los 90, con el fin de siglo, el mundo desveló la grieta de la injusticia en el derecho a la vida de una manera muy dramática. Aquellas personas que tenían SIDA en un país pobre morían a los pocos años o meses. Aquellas personas que tenían SIDA en un país de ingresos medios o altos podían convertir esa condición en una enfermedad crónica muy difícil, muy parecida a la diabetes en cuanto al tratamiento crónico. Y esa situación tan dramática me llevó a trabajar en todos los ámbitos del derecho a la salud. Uno de la literatura, he escrito desde guiones de cine hasta novelas y me ha apasionado por
traer historias de vida que reflejan ese drama en el mundo a gentes en el mundo y a compartirlos. Otro incluso en la música, en la política y en la academia. En la política entré en la Unión Europea en el 2002 con la idea de intentar influir en las políticas de salud global. La Unión Europea es un gran actor en la salud global en cuanto a su peso económico y comercial y político, y bueno, tuve la oportunidad de ir desarrollando estas ideas y influyendo y coordinando la política europea de salud global, que tenía su énfasis en la equidad, como ahora veremos. Y también en la academia, en diferentes universidades y también con organizaciones no gubernamentales. Seguí trabajando por el acceso a medicamentos y acceso a medicamentos de tratamiento para SIDA con Médicos Sin Fronteras, pero con otras universidades, con otras ONGs también. En el año 2010 se aprobó finalmente, después de un largo proceso, la política europea de salud global, que, como digo, tenía su énfasis en la equidad. Para impulsar esa política europea teníamos que entrar en alianza con grandes actores en el mundo, sobre todo en el mundo de la cooperación internacional en salud. Yo representaba a la Unión Europea en la Asamblea Mundial de la Salud y en aquellas discusiones intentábamos tener consenso en los temas de salud global. El más importante precisamente ocurrió en el 2010. Aparte de todas las discusiones sobre el progreso hacia los objetivos del milenio, que lo recordarán bien, 3 de ellos eran de salud, en el año 2010 se aprobó la resolución en la Asamblea Mundial de la Salud de los determinantes sociales de la salud, que de una manera bastante contundente y a través del trabajo de miles de expertos en todo el mundo, se constató de nuevo, porque ya se había hecho en Ottawa en los años 80, que los grandes determinantes de la salud estaban fuera de los hospitales, estaban fuera de los centros de salud, estaban en la sociedad. Y tenían raíces en injusticias, en brechas, en aspectos de educación, de condiciones de vida, de vivienda, de alimentación, etc. Algo que cualquier persona con lógica analítica lo puede intuir, pero aquel informe demostró datos, si bien anecdóticos, pero muy reveladores, datos de diferencias de esperanza de vida dentro de ciudades como Glasgow o como Washington, impresionantes, en pocos kilómetros cómo cambiaban las condiciones y las esperanzas de vida, y muchos otros datos que llevaban a reconocer en la Asamblea Mundial de la Salud y a pedir a la Organización Mundial de la Salud acción prioritaria en equidad, en limitar esas desigualdades injustas. Y también la resolución del 2010 pedía a todos los países del mundo medir equidad en salud. Era un compromiso en el cual todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, que son casi 200, se comprometían a medir equidad. Por otro lado, yo intentaba impulsar estas ideas en diálogo con Estados Unidos. Estados Unidos era el otro, en cuanto a términos económicos, el otro gran actor en la salud global, y encontrábamos muchas diferencias en nuestras maneras de entender la salud. Tanto que yo pedí un año sabático y me fui de la Unión Europea a Berkeley. Yo colaboraba en diferentes universidades, pero ese año fue un año intensivo para hacer un análisis comparativo de qué entendíamos por salud global entre la Unión Europea y Estados Unidos, y dónde nos podíamos entender en algo común, porque nuestra manera de cooperar era muy diferente. Y en ese año empecé, desde ese año, desde el 2010 hasta ahora, 2011 hasta ahora, me he dedicado a lo que les voy a contar, que es con pasión a intentar entender la equidad de salud, cómo la podemos medir, cómo la podemos desgranar y cómo podemos actuar por una mayor equidad en salud. Lo primero que concluí de ese primer trabajo en Estados Unidos fue que hay solo una frase que compromete a ambos, a Estados Unidos, a la Unión Europea, pero a todo el mundo. Hay un compromiso común, solo uno, en la salud global. Hay muchísimos tratados de derechos humanos relacionados con la salud. Había preparado
una presentación larguísima y en español, pero ayer por la noche he venido con mi hijo que la pasión y quiere quedarse a vivir aquí y me dijo, no papá, estarías una semana sin hablar después de lo que les pasó aquí, pero desde entonces tienes una verborrea enorme y tienes que limitarlo, entonces por eso escogí unas pocas, pero en la versión anterior repasaba todos los tratados de derechos humanos que hacen mención a la salud, empezando por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y siguiendo por los que son más enfocados a temas de discapacitados, mujer, niño, migrantes. Y lógicamente estos tratados están firmados solo por algunos países, están ratificados por unos menos y solo tienen un protocolo opcional que realmente es como uno lleva con un compromiso y se expone una rendición de cuentas sobre el cumplimiento de esos tratados por unos pocos. Y Estados Unidos está fuera de la mayor parte de ellos. Pero el único objetivo compartido tiene hoy 70 años de antigüedad y es el artículo fundacional de la Organización Mundial de la Salud, que dice que todos los países se esforzarán en la mejor salud posible para todos. Eso es un compromiso compartido. Y yo con ese objetivo en mente dije, mejor salud posible para todos, son 4 palabras. Pero ese que es el único objetivo compartido, que es el objetivo fundacional de la Organización Mundial de la Salud, me dije a mí mismo, intenté buscar si se había medido y de qué maneras, y concluí que nunca se había medido. En 70 años nunca se había medido el único objetivo compartido por quizás la aspiración colectiva más común a lo largo de culturas y periodos de la humanidad, el tener una salud en el amplio sentido de la palabra al que hacía mención Mauricio, un bienestar físico, psíquico y social. ¿Cómo es posible? ¿Será tan difícil medirlo o habrá habido algunas trabas para medirlo, desacuerdos? Porque se han medido desigualdades y se han medido progresos en unas enfermedades y en otras, pero mejor salud posible para todos nunca parecía haberse medido. De hecho, yo tuve en aquel tiempo que seguía participando en conferencias internacionales una conversación con la antigua directora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Chan, y le dije por la confianza que tenía, tú no te ganas tu salario, porque te pagan para hacer esto y esto ni siquiera sabemos cómo vamos. Y sí que bueno, me dejo de hablar, pero fue en estos 7 años he ido viendo como hay muchas sombras en este camino a medir la equidad y muchos miedos y muchos tabúes. Y quiero desvelar algunos de ellos porque requiere mucho coraje enfrentarse a ellos. ¿Por qué decía que me emociona Costa Rica? Es porque tuve una primera fase de estudios en intentar analizar cuál era la mejor salud. La mejor salud se puede medir de muchísimas maneras. ¿Qué es salud? Al final fuimos muy pragmáticos en ver cuál es la mejor salud y lo que intentamos ver es el dato más comparable y más disponible entre países y con una serie temporal más larga. Era la esperanza de vida al nacer, que tiene mucha controversia porque una esperanza de vida larga no significa tener muchos años de salud, pues tener una esperanza de vida saludable baja con una esperanza de vida larga. Pero hay una altísima correlación entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable y calidad de vida y incidencia de enfermedades y salud mental, un montón de circunstancias. Es muy difícil vivir una vida mísera y vivirla muchísimos años y es mucho más fácil vivir una vida con muchas oportunidades y condiciones y vivir muchos años, es de media estadística. Entonces utilizamos este dato. Lógicamente la mejor salud está en algunos países y en algunas comunidades que fuimos viendo. Existe un estudio que se llama Blue Spots, que habla incluso de comunidades muy pequeñas en los cuales una proporción de la población significativa pasa de los 100 años con buena salud y una mayor proporción pasa de los 90 años activos, pero son comunidades muy aisladas y poco representativas de toda la población mundial. Japón tiene desde
desde los años 80, de media entre hombres y mujeres, la mayor esperanza de vida. Antes eran los países nórdicos, entonces Japón. Pero son modelos poco replicables para todo el mundo. Por supuesto, las pequeñas comunidades, pero un país como Japón tiene unas condiciones genéticas, incluso epidemiológicas, históricas, que no son replicables a todo el mundo. Luego fuimos viendo qué variables influían más en esa esperanza de vida en medias nacionales, y la que más influía, haciendo un análisis multivariable, era los ingresos, medidos también de manera comparativa en todo el mundo por el Producto Interior Bruto, que es cómo fluye el dinero, cómo fluyen los recursos en un país. Es una medida también muy controvertida, como el Producto Interior Bruto y sobre todo el valor constante. El coste de vida no es lo mismo en comparación entre los países, pero lo tomamos como una medida, una variable que estratificaba un grupo de países que efectivamente tenían, en cuanto a clasificación por renta per cápita, la mejor salud, que eran los países de ingresos altos. Yo, en mis debates en la salud global, ya había hecho un pequeño análisis rápido, quick and dirty, dicen los ingleses, ¿no? Que es comparar cuál era la esperanza de vida en Europa, en la Unión Europea, y cuál era en todos los países donde la Unión Europea tiene acuerdos de cooperación, y yo me dedicaba al mundo de la cooperación. Entonces, comparando ambos y comparando, por ejemplo, las tasas de mortalidad en menores de 5 años y en adultos en 15 a 65 años, 15 a 60 años, hacía un ajuste muy rápido de cuántas muertes evitables habría si aquellos países con los que cooperábamos tuvieran las mismas tasas de mortalidad por grupos de edad, por esos dos grupos de edad que teníamos información de la Unión Europea. Lo hice también por los países de ingresos altos y había una gran brecha, en torno a 20 millones de exceso de muertes en países de ingresos medios y bajos, sobre todo, en relación a la referencia de esos países de ingresos altos que gozaban de las mejores condiciones en cuanto a recursos económicos con los cuales se compraban condiciones de vida, de nutrición, de vivienda, etc. Pero ahí me enfrenté a las primeras contradicciones del sistema. Aparte, estaba contando todo eso porque, una cuestión que claramente salía a la luz es que si uno ve la salud de países de ingresos altos como la referencia, está viendo la mejor salud, pero no está viendo la mejor salud posible. Porque si todos viviéramos con el ritmo de producción y consumo de los países de ingresos altos o con su huella de carbono, necesitaríamos 5 o 6 planetas en este siglo. No es una salud replicable. Y eso que parece tan lógico es trascendental, porque los modelos de desarrollo están dictados de alguna manera por los países de la OCDE y el Comité de Ayuda al Desarrollo. Y esos modelos de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón, de Australia, de los países con más ingresos y un desarrollo, diría yo, quizás tecnológico, industrial, comercial y más financiero, que les convierte en economías centrales en el escenario global, les permite ese privilegio, pero no es replicable, no es mejor salud posible. Entonces busqué países que sí tenían ese nivel de esperanza de vida, pero tenían ingresos por debajo de la media. Esto es muy importante. Si hoy hubiéramos tenido una caja de manzanas al entrar aquí y cada uno he hecho este ejercicio en varios auditorios y cada uno coge manzanas, bueno, pues si ustedes son aquí, son a lo mejor 100 personas y tenemos 200 manzanas, el que agarre 5 manzanas no es un modelo para todos, porque si le va bien o le va mal, por supuesto, si le va bien, ese modelo no puede ser replicable a todos, ¿no? Y Costa Rica era un país que salía entre una lista de países que tenía una buena salud, una esperanza de vida por encima de la media, con una renta per cápita por debajo de la media global. Y entonces empecé a hacer estudios de Costa Rica. Había un grupo en Berkeley, además, que hacía muchos estudios de la economía de la salud. En Costa Rica me empecé a interesar.
estábamos en unos programas regionales de la Unión Europea con Latinoamérica y entonces vinieron representantes del gobierno de Costa Rica y empezamos a discutir esta idea de equidad de salud y ver a Costa Rica como una referencia interesante. Y ahora verán por qué de aquello de hecho salió este primer libro que es del año 2015 en el cual, y que lo publicó la Caja del Seguro Costarricense, el Seguro Social, si queréis lo pueden pasar, y en el que se demuestra que Costa Rica es, dentro de los países que tienen mejor salud por encima de la media, ahora lo verán, y de forma replicable, era el de más esperanza de vida. Cuando vine a presentar el libro en la televisión, en los periódicos, se salió el doctor Garay dice que Costa Rica tiene la mejor salud del mundo. Y de alguna manera es verdad, pero hay que matizarlo, hay que ver hasta dónde eso es verdad y hasta cuándo puede ser verdad. Pero sí que, por eso hablar aquí de equidad en salud tiene mucho sentido. Yo espero que con Mauricio acordemos una forma de colaboración, porque me gustaría mucho apoyar a que Costa Rica sea un referente de la salud en el mundo, porque tiene muchas cosas de las que estar orgullosa, muchas cosas que defender también, que no decaigan. Lo segundo que quería hacer es dedicar esta conferencia y todo este trabajo como todo lo que hago a mi padre. Fue la razón por la que no pude venir antes, iba a haber venido antes de la Navidad, luego en marzo, pero no vine porque mi padre estaba muy enfermo, tristemente falleció hace 2 meses, y él me animó mucho siempre a todo este trabajo. Luchó mucho por las libertades en España y desde la dimensión de la justicia social, y además él hizo más de 5.000 dibujos a lo largo de su vida, y yo me fijé en este, que era un dibujo de curvas de equidad, curvas normales de distribución, intercaladas, interconectadas, que realmente es como funciona la naturaleza, y es como nosotros deberíamos volver a funcionar. Y mi estudio, a través de, verán que los libros se han multiplicado y se han hecho cada vez más gordos, llega también a esta conclusión, así que esto es por ello. La primera cita que quiero hacer para que recordemos la importancia de la equidad en las sociedades es de Platón, del año 360 a.C. Fíjense que hace 2.400 años. No hace falta hablar de los objetivos del milenio, ni lo que dice las Naciones Unidas, ni lo que dice la universidad tal o cual. Hace 2.400 años lo decía Platón, que una forma de ley que él propondría sería como sigue: en un estado deseoso de ser salvado de las grandes plagas, debería existir entre sus ciudadanos ni extrema pobreza ni tampoco extrema riqueza, pues ambas llevan a esos grandes males. Los legisladores deben determinar cuál es el límite de la pobreza y el límite de la riqueza. Esto es importantísimo y tiene 2.400 años de antigüedad, porque nos hemos dedicado a hablar de desigualdades y a hablar de pobreza, pero no hemos visto el otro lado de la curva, de esas curvas de distribución normal que está desatendido, que es el exceso acúmulo. Quien habla de pobreza sin hablar de riqueza no toca la justicia. Y es además muy interesante que los que más hablan de riqueza, de pobreza y se hacen como líderes de la pobreza son grandes fundaciones de acúmulo de riqueza, sin que ese acúmulo quede tocado, sin que su condición de privilegio se altere. Luego es importantísimo hablar de salud, equidad y justicia. Equidad es justicia. Quien no hable de salud y no hable de economía y no hable de justicia, habla solo de una parte mitigadora de la salud, no entiende las raíces profundas de la salud. Por eso es importante recordar esta primera cita de Platón. ¿Qué es equidad? La equidad es la distribución justa de la desigualdad. Todos somos desiguales. En esta sala todos moriremos a una diferente edad. La desigualdad es algo constante en la naturaleza. Solo existe el concepto de igualdad en el lóbulo frontal humano, que es nuestra gran potencia y nuestra gran perdición, como saben.
todo nuestro mundo de mitos, el mundo abstracto, pero la igualdad no existe en la naturaleza. Pero ¿hasta dónde la desigualdad es justa o injusta? Es la gran pregunta. ¿Cuándo algo es justo? Algo es justo cuando una aspiración colectiva es factible para todos. Si una aspiración colectiva es posible para todos, se convierte en un objetivo ético. Si además ese objetivo ético se convierte en un compromiso internacional, en este caso, como el artículo al que hace referencia a la Organización Mundial de la Salud, entonces es una obligación ética. Así que, traduciendo la mejor salud posible para todos con el prisma de equidad, significa que la mejor salud posible para todos es una obligación ética. Y la equidad en salud global y equidad en salud local es una obligación ética, global e internacionalmente para los que se han comprometido a ello, y nacionalmente para los que se han también comprometido a equidad en salud. Como he seguido muy de cerca la situación en Costa Rica, con el gobierno que está a punto de terminar su mandato, también colaboré en los compromisos en equidad. Y no solo Costa Rica es un referente a nivel global, sino que además tiene un compromiso con la equidad de su salud global de sus ciudadanos. Luego eso es una obligación ética. Así que hablar de salud es hablar de justicia y es hablar de ética. Y la equidad la podemos también desgranar en tres dimensiones, diría yo. Una es la equidad en oportunidades, que es la que refleja el dibujo que no es mío del lado derecho. A la derecha hay equidad y a la izquierda hay igualdad. La igualdad de oportunidades no es justa en desigualdad de condiciones. Lo que es justo en desigualdad de condiciones, que además ocurre siempre en la naturaleza, es la distribución de recursos de acuerdo a las necesidades, con discriminación positiva para quienes más lo necesitan. Eso es lo justo, ¿verdad? Esa equidad en oportunidades tiene que estar en relación con una equidad contributiva, que aporten más quienes más tienen y menos quienes menos tienen. Y eso tiene que ver con algo que diré al final de mi charla, que es esencial en salud, que es la equidad fiscal, la redistribución económica para curvas de distribución justa en la sociedad. Y la equidad contributiva con la equidad en oportunidades lleva a una equidad en la distribución de una variable X, que es la distribución justa de las desigualdades. Y que en no sé si aquí había un cursor, ¿alguien me sabe esto? No. Bueno, en esa curva se ve cómo la equidad en la distribución de una variable se aproxima a una distribución normal de dicha variable. Ahora lo veremos con más detalle. Esto sí que tiene que funcionar. Bueno, entonces, como decía, perdón que hay un error, ejerce cumplimientos de la métrica de la equidad de salud. Primero se basa en este compromiso compartido que refleja una aspiración colectiva global de una mejor salud posible para todos. Luego es la mejor manera de medir cómo progresamos como comunidad internacional de salud, y de una vez después de 70 años lo tenemos que medir. Es verdad que no es que todo el mundo está sentado en un sillón, ha habido un esfuerzo enorme epidemiológico y analítico y de todo tipo para medir desigualdades y entender qué es aquello que más diferencia a unos países y unas comunidades de otros, pero no hemos ido a ver lo que es posible para todos, al menos es lo que yo entiendo. Y para ver qué es la mejor salud posible, cuál es la mejor salud con niveles de recursos que pueden llegar a todas las personas, entonces lo que hemos hecho en nuestra propuesta de métrica es identificar países, para empezar, pero ahora estamos haciendo muchos estudios subnacionales, países que tienen esperanza de vida por encima de la media, que son económicamente, que es el recurso que más influye en esas medias de salud internacional, económicamente replicables
y lo hacemos porque tienen una renta per cápita, y esto lo hemos medido de muchas maneras, tenemos diálogo con muchos economistas por debajo de la media, y muy importante, todo lo que hagamos en el siglo XXI, y teníamos que haberlo hecho desde hace mucho tiempo, tiene que tener el filtro de lo que es ecológicamente sostenible, que es lo replicable hacia las próximas generaciones. Entonces introduce una dimensión clave, que es la equidad intergeneracional. Estos modelos los llamamos HRS o saludables, replicables y sostenibles, modelos saludables, replicables y sostenibles. Y lo que se desvía de esos modelos es lo que llamamos carga de inequidad. Esto no es tan revolucionario. La medición de salud, y creo que vamos a hablar de ello durante la semana, en los años 90 sobre todo, y desde el Banco Mundial, con una influencia muy importante del Banco Mundial, empezó a medir la carga de enfermedad, por supuesto con la OMS también liderando los estudios, y la carga de enfermedad era la suma de los años de vida que uno perdía en relación a una esperanza de vida del mejor país con esperanza de vida, y también los días de discapacidad que se estimaban según diferentes baremos que uno perdía por enfermedades que no mataban, pero sí disminuían la capacidad física, psíquica y social de estar saludable. Ya lo hacíamos, carga de enfermedad, que seguramente muchos de los que están en la sala lo conocen y lo utilizan. La carga de enfermedad es el déficit de salud en relación a una referencia de los países con mejor esperanza de vida y menor carga de movilidad, menor movilidad por las enfermedades que estaban estudiando. Y lo único que hacemos aquí es hacer una carga no de enfermedades aisladas, sino una carga no de enfermedades, se puede decir carga de déficit de salud además prevenible, porque sabemos que esa esperanza de vida es replicable y sostenible, es factible para todos, que llegara para todos. Y ahora vamos a ver con qué recursos sería posible. Pues estamos haciendo una traducción de la carga de enfermedad a carga del déficit de salud, y en lugar de referirlo a países que no son económicamente replicables ni ecológicamente sostenibles, sino a modelos que lo son. En eso está basada esta métrica que les voy a presentar. Voy a hablar de 4 cosas básicamente en esta presentación. La primera es cómo, en base a esos modelos saludables, replicables y sostenibles, podemos medir lo que se llama carga de inequidad. Recuerden este concepto, carga de inequidad, no de enfermedad, carga de inequidad de salud. Medida también en años de vida perdidos o en exceso de mortalidad. Esa carga de inequidad, sus niveles, su distribución en la población, su tendencia en el tiempo, puede que sea el mejor barómetro de justicia social, el mejor barómetro de justicia social de cualquier sociedad. Y yo creo que le da a la salud una fuerza enorme, porque a menudo los ministerios de salud se han mantenido yo he debatido con muchos países, gobiernos del mundo, sus políticas de salud. Al final, la política de salud entendida como provisión de servicios o promoción de algunas formas de vida saludable, pero tenemos que aceptar que está dominado por los ministerios de salud por el mandato de provisión de servicios curativos y en parte preventivos. Pero eso al fin y al cabo tiene un efecto mitigador en la pérdida de salud. Estamos actuando casi como bomberos, estamos apagando los fuegos que produce la fábrica de la injusticia. Pero el tener un barómetro tan fuerte como aquí está, señor presidente, cómo está la injusticia en el país y dónde está distribuida en la población, en los territorios, por sexo, y esto está pasando con el país, es un instrumento fortísimo para que la salud tenga un efecto transformador, no mitigador solo de las injusticias, de las condiciones de vida de la sociedad. Luego la aplicación de las métricas de equidad a la justicia social es potencialmente poderosísimo. Lo segundo es que
verán ustedes, cuando ahora vaya desgranando estos temas, que esos modelos que son saludables, replicables y sostenibles nos podrán orientar a cuáles son los niveles de ingresos o las condiciones de vida por debajo de los cuales nadie, ningún país, en este caso tenemos una casuística ahora desde los años 50 al 2015, ningún país ha conseguido esos niveles de vida, de bienestar, traducidos en esperanza de vida, que sabemos que son replicables y sostenibles para todos. Recordemos, un objetivo y cuando hay compromiso, una obligación ética. Y entonces pasamos del concepto de pobreza al concepto de dignidad. ¿Qué significa el umbral de dignidad? Significa el mínimo de recursos que uno requiere para tener la posibilidad de tener el derecho a la salud. El derecho a la salud se mide por esa esperanza de vida que es factible para todos. Y no pobreza. La pobreza medida por los umbrales del Banco Mundial, hasta hace poco $1 por persona al día, y desde hace poco 1.9, uno puede estar por encima de ese umbral de pobreza y aún así vivir 10 años menos de esperanza de vida media al nacer que lo que sabemos que es factible y sostenible para todos. Luego uno puede salir de la pobreza y no tener derecho a la salud. La pobreza no es suficiente. La pobreza ofende, por supuesto, es una condición indigna para el que la tiene, pero también ofende a los ojos de casi todo el mundo. A nadie le gusta ver un niño morir de hambre o unas condiciones extremas en viviendas o en formas de vida. Pero de alguna manera es como curarnos la conciencia y que eso no afecte a nuestra vista, a nuestros sentidos, pero no cambia las cosas. Más aún cuando no cambia esa curva de distribución justa a la que aducía Platón. Luego hay, para mi manera de ver, no solo tenemos un barómetro muy fuerte con esta métrica, sino además nos lleva a cambiar el discurso de la pobreza a dignidad. Una dignidad, los niveles de dignidad son los que permiten el derecho a la salud y posiblemente muchos de los otros derechos humanos. Lo tercero que vamos a ver es cómo este umbral de dignidad, unido a la distribución de recursos en torno a una media de recursos, nos aproxima a esas curvas que yo les enseñaba del dibujo de mi padre, curvas de distribución normal. Una curva de distribución normal que también limita, como decía Platón, el exceso. Una sociedad justa tiene una distribución de recursos entre los mínimos y los máximos. ¿Somos capaces de aceptarlo o no? ¿O nuestro mundo dominado por el mercado nos impide limitar el exceso? Es interesante, ¿no?, esa pregunta. Vamos a volver. Y por lo tanto, la curva de equidad es una distribución ética y justa de recursos, a la que además veremos después hay que añadir otros dos conceptos: cómo esa movilización y uso de recursos está en armonía con los límites planetarios. Vamos a hablar de la huella de carbono como el más urgente, y además cómo la movilidad en cuanto a quién tiene más en una sociedad, dentro de esos umbrales, es quien más contribuye al bien común y no al privilegio individual. Pero ahí vamos a ver, eso es todavía más complicado. Y vamos a acabar por desafiar otro tabú cultural, que es un índice integrado de bienestar, pero que no solo toma los indicadores o las expectativas de lo que en la cultura occidental ha sido la máxima, que es la vida individual. La vida humana de cada persona es nuestro máximo concepto en la religión, en la filosofía, en las formas de vida. En relación a culturas orientales donde la vida individual está más en equilibrio, a veces en desequilibrio también, con el bien colectivo. Entonces vamos a ver un índice integral en el que no solo tenemos nuestra situación individual, sino restamos a nuestro privilegio individual de una cierta esperanza de vida, le vamos a restar el efecto negativo que podemos tener en los demás a través del exceso de acumulación y del exceso de agotamiento de los recursos naturales. Entonces vamos a ver no solo lo que nosotros disfrutamos, sino también nuestro efecto en los demás, y vamos
a ver este índice integrado. Y lo vamos a comparar con los índices que más se utilizan, como el índice de desarrollo humano, etc. Y verán que son muy distintos. Así que vamos a hacer estas cuatro, les voy a llevar a través de estos cuatro conceptos, los vamos a desgranar un poquito e intentaré ser conciso para dejar, por supuesto, el tiempo que merecen las próximas presentaciones y tiempo atrás. Pero bien, espérate. Me he preguntado dónde te habías ido. Si habían hecho algo que no te haya gustado. Entonces vamos a hacer estas cuatro cosas. Como ven, vamos a desafiar un termómetro de injusticia que puede ser poderosísimo, sobre todo en manos de la salud, para tener un efecto transformador y no mitigador. Vamos a ver si podemos cambiar el énfasis en pobreza a un concepto de dignidad para todos. Vamos a ver en qué consistiría la distribución justa de recursos en una sociedad a través de la curva de equidad, y vamos a ver cuál es el índice integrado teniendo en cuenta nuestros privilegios individuales en relación a nuestros efectos colectivos. Bien, bueno, tengo pocos reflejos de poca vista, pero aquí ven cómo están evolucionando las esperanzas de vida desde el año 61 hasta el año 2012, y ya están en varios países significados. Ven que con el tiempo las esperanzas de vida suben en pequeños aumentos de Producto Interior Bruto, algunas bajan dramáticamente, sobre todo en los años 90 por el SIDA. Es muy interesante ver la huella de la historia en toda esta evolución. Lo voy a poner otra vez si puedo. Sí. Y verán como lo más interesante es que la relación entre renta per cápita y esperanza de vida en esta primera parte es claramente positiva. Cuanto más renta per cápita, más sube. Si esto estuviera más extendido, mejor se vería. Pero si llega a un punto, y eso va variando con el tiempo, porque la renta per cápita no tiene el mismo significado en cada momento, en el que esto se hace horizontal. ¿Verdad? Aquí está Costa Rica, que no ha pasado la media mundial, que es más o menos por aquí, pero tiene una esperanza de vida un poquito mayor que Estados Unidos en algunos estudios. Aquí hay algunos países, sobre todo los naranjas, que son europeos, que están un poco por encima, y luego lo vamos a ver. Y aquí hay un país muy interesante que merece que lo pongamos otra vez. A ver si abre. Automático. Voy a tener que poner unas gafas y dejar de eso. Ahí está. Miren el rojo un momento, miren Estados Unidos, fíjense en diferentes países. Lógicamente, cuando avanzamos estamos teniendo crecimiento económico, cuando vamos para arriba estamos teniendo, miren el rojo, se va un poquito para arriba, se va un poquito para arriba, va yendo y viniendo, ¿verdad? No se decide. Dice, está preguntando a los demás, oye, ¿qué hay allá? Que todo el mundo va. Y dice, no te creas que hay tanto, no te creas que es para tanto. Bueno, si lo viéramos con más detalle y más rango, este país, ¿alguien sabe qué país es? Es Japón. Japón, porque tiene la esperanza de vida más alta, muy parecida a estos dos países que hay por aquí, que son España e Italia, que tienen esperanzas también altísimas en Europa. Francia también, estos tres grandes. Pero Japón, en estos momentos en los que se va para atrás, que son 4 momentos, porque ha tenido procesos de decrecimiento económico, lo que llamamos nosotros crisis económicas, no se ha ido para abajo. Es más, si uno lo ve con detalle, en esos momentos en que se va para atrás, se va un poquito para arriba. Entonces hay muchas razones para pensar que llegando a un cierto nivel de recursos, esta carrera es en vano, no se traduce en bienestar, salvo en algunos casos que luego además vamos a desgranar en Europa. Segundo, que incluso cuando puedes
cuando le creces, no necesariamente una vez que tienes unos recursos suficientes, no empeora la salud. Luego existe una relación entre renta per cápita, pero esta gráfica es muy importante porque nos da una tranquilidad que por debajo de una media mundial, y sobre todo cuando hablamos, mucho más clara es esta gráfica cuando utilizamos en lugar de valor constante de la renta per cápita el poder adquisitivo, el purchasing power. Y no solo con unos ciertos niveles de salud, de recursos, sin acaparar por encima de la media, se puede tener buena salud, y Costa Rica lo demuestra, sino que además en esta carrera no mejora la salud, en decrecimientos no mejora, no empeora, puede mejorar. Y ahora tenemos una estadística muy interesante. Si esto además lo pudiéramos poner en esperanza de vida saludable, la gráfica es todavía más llamativa. Porque la esperanza saludable no mejora incluso más claramente, no mejora con más recursos. En la Unión Europea tenemos una esperanza de vida saludable, una de las mayores esperanzas de vida en el mundo, una esperanza de vida saludable alta, pero la esperanza de vida saludable de media en la Unión Europea ha empeorado en los últimos 10 años, un poquito, mientras ha aumentado la esperanza. Porque cuando uno estira muchísimo la vida, sobre todo por tratamientos intensivos en la última etapa de la vida, no mejora gran parte de la calidad de vida, puede aumentar la cantidad de vida, no la calidad de vida. Luego, es interesante pensar en esta primera condición. El exceso al que aducía Platón, y vamos a intentar estimarlo, por encima del exceso uno no tiene necesariamente un mayor bienestar. El otro límite de esperanza de vida replicable económicamente, es decir, por rentas per cápita menores, pero que pueden significar buena esperanza de vida, es el de los límites planetarios. Esta gráfica es compleja, pero quiero que me atiendan con detalle porque creo que es muy importante. Somos la generación de Homo sapiens, o por lo menos la generación desde las primeras civilizaciones hace 15.000 años, con mayor esperanza de vida. Y somos también la generación con mayor acceso a la información por todos los métodos tecnológicos que hemos ido desarrollando por nuestro procesamiento de la naturaleza. Podemos calcular desde 15.000 años unas 500 generaciones, y esta generación nuestra, esta número 500, es la más beneficiada en ese sentido, pero posiblemente, atiendan a esto, es la que peor legado va a dejar a sus hijos. La de mayor privilegio y la de menor responsabilidad y peor legado a sus hijos. ¿Por qué? Porque si las cosas no cambian, y lo verán aquí en un momento, para cuando nuestros hijos estén en una edad activa plena, alrededor del 2038 o 40, al ritmo actual habremos llegado a 2 grados por encima de la media de estos 15.000 años de historia humana, de lo que podemos estimar, y por encima de ese umbral de 2 grados nunca la humanidad, según la conocemos, ha experimentado esos grados de temperatura. La mayor parte de los científicos, como saben, dicen que esa situación de pasar algo que nosotros nunca hemos conocido puede llevar a unas relaciones no solo lineales que ya estamos viendo entre el calentamiento global y desastres naturales, afectaciones de las cosechas, de la disponibilidad de agua, de muchas cuestiones de nuestra vida como humanos, pero también de la vida de muchas otras especies que están sufriendo incluso más que los humanos, sino por encima de esos 2 grados, posiblemente las relaciones ya no van a ser lineales, sino van a entrar en muchos círculos viciosos y puede haber una relación exponencial, y los posibles efectos del cambio climático por encima de 2 grados y la salud humana pueden ser catastróficos. Si yo fuese una persona que ahora empieza a hacer mi carrera en salud pública, como creo que hay muchos estudiantes, me costaría encontrar un desafío más importante
que entender cómo el cambio climático va a afectar a la salud humana, que aún sabemos muy poco. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud del efecto del cambio climático por encima de 2 grados en la salud humana lo cifran en menos de un 1% de aumento de la carga de enfermedad. Es una infraestimación tan clara que revela que todavía no sabemos todos los mecanismos a través de los cuales el cambio climático va a afectar a nuestra salud. Que no solo es nutrición y enfermedades vectoriales y acceso a agua, sino va a afectar migración, relaciones humanas, condiciones medioambientales, todo lo que influye en nuestra salud. Y todavía no tenemos suficiente información. Pero lo que sabemos es que si pasamos esos 2 grados estaremos posiblemente dejando el peor legado que una generación ha dejado a la siguiente. Hay una teoría que se llama la teoría del trillón, lo llaman los anglosajones. La teoría del trillón de toneladas, the trillion ton, la pueden buscar, dice lo siguiente, que a diferencia de lo que teníamos en el primer libro que está circulando, el segundo, que ya se lo paso, que lo hace con mucho más detalle, fíjense que ese tiene 2 idiomas, este tiene solo uno, fíjate cómo lo han engordado, cómo será el siguiente, lo tendré que traer en una maleta, pero este tiene mucho más análisis detallado. Antes pensábamos que la atmósfera tenía una capacidad de reciclaje del carbono que emitían los humanos, y hasta un nivel lo podía superar, algo así como el tabaco en los pulmones, ¿verdad? Curiosamente el tabaco, aparte de haber afectado a mi padre y a tantas personas en el mundo, el tabaco sabemos hoy que en un solo cigarrillo es cancerígeno y su efecto cancerígeno permanece de por vida. Algo parecido pasa con el planeta. El carbono que estamos quemando de fósiles del subsuelo y que emitimos a la atmósfera se acumula. Desde la revolución industrial se está acumulando. Aquí están las emisiones de carbono acumuladas desde 1850, por eso empiezan ya por 180.000, y así, y es como han ido aumentando, ¿verdad? Estamos por aquí y estamos en torno a 550.000 millones de toneladas acumuladas en la atmósfera. Los modelos matemáticos y también ciertos modelos experimentales dicen que cuando lleguemos, primero, que estas millones de toneladas acumuladas se traducen en unas partículas por millón en la atmósfera. Esa concentración de carbono en la atmósfera cuando llegue al trillón de toneladas, y creo que es próximo a las 600 partículas por millón en la atmósfera, llegaremos a 2 grados. Existe una relación muy clara entre emisiones de carbono acumuladas, partículas por millón y grados de temperatura. ¿Y cuándo llegaremos, por lo tanto, a esos 2 grados y al peor legado intergeneracional de la historia de la humanidad? Pues al ritmo actual, que es el amarillo, al ritmo actual, que creo que es el rojo, no, el amarillo, llegaríamos en el año 2044. Las líneas hacen relación a este eje, que es las toneladas de carbón que estamos emitiendo a la atmósfera por persona, per cápita en el mundo. Estamos en este momento en torno a 4, casi 5 toneladas por persona y año en el mundo. Bien, ¿qué pasaría? Entonces, si seguimos con la tendencia actual, si seguimos con esta tendencia, llegaríamos en el 2044. Si mantenemos este nivel, llegaríamos en un poquito antes, 2041, si no siguiéramos aumentando. Saben que a pesar de los compromisos de París, de la COP21, el año pasado hubo un cierto aumento de las emisiones globales de carbono, a pesar de todos esos compromisos. Pero aunque cumpliéramos los compromisos de París,
llegaríamos, aquí no está reflejado, llegaríamos a los 2 grados de temperatura en torno al 2055-60, con o sin Estados Unidos. Estados Unidos está saliendo de todo tipo de acuerdos internacionales éticos, pero además su acuerdo de París era tan mínimo. Estados Unidos tiene unas emisiones per cápita de 17 toneladas y las iban a bajar con los acuerdos de París, algo así como 11 o 12. Entonces, fíjense esta gráfica lo que refleja, que al ritmo actual estaríamos dejando de existir a mitad de siglo. Queremos evitarlo. En un escenario que sería el siguiente, que en el siglo XXI no lleguemos a esos 2 grados de aumento y tardemos las 2 o 3 generaciones de este siglo, nuestros hijos, nietos y a quienes ellos vean nacer, y que tardemos esas generaciones en llegar a una humanidad post-petróleo, una humanidad que no siga quemando fósiles y emitiéndolos a la atmósfera. Para que en el siglo XXII, que no estaremos aquí, las generaciones que sigan puedan, y les dejaremos una tarea bien difícil, que es curar o rehabilitar todo el daño que hemos hecho desde la revolución industrial, recapturando el carbono y reequilibrando los ciclos de fósforo, de nitrógeno, de biodiversidad, de agua. Pero lo que ahora necesitamos, aparte de generar esa conciencia, ese conocimiento, es dejar progresivamente de emitir. Y ese dejar de emitir carbono podría ir de esta manera, o lo podemos ir viendo de esta manera, que es a unos niveles, estos, uno progresivo hacia abajo y otro constante, a unos niveles en los que permitiría que no llegáramos al trillón de toneladas y a los 2 grados durante este siglo. He tomado un poco de tiempo en explicarles esta gráfica porque creo que es fundamental, es trascendente. No solo quien hable de salud y no hable de economía y no hable de justicia no está llegando a la raíz de los problemas de salud, sino quien no hable de salud y no hable de ecología está ciego ante la salud de nuestros hijos y nietos. Y en general, no solo de salud, sino de cualquier condición humana, ¿verdad? Por eso es muy importante este umbral. A este umbral, el verde, que es el mínimo por el cual... ¿Cómo establecemos el umbral? Vamos a hacer... Hay unas predicciones de las Naciones Unidas, de la División de Demografía y Población, de cuántas personas van a vivir en el mundo. La verdad es que son bastante precisas, por grupos de edad, por sexo, por país, de aquí hasta el 2100. Si tomamos esas predicciones y vemos cuántas personas van a vivir de aquí hasta el 2100, personas año, podemos estimar, si nos quedan 400.000 toneladas de emisión y no más, esas 400.000, millones de toneladas divididas entre la población mundial de aquí a 2100, se traduce en lo que yo llamo el umbral ético universal. El umbral ético universal es el máximo de emisiones de carbono que, si se generalizaría en todo el mundo, evitaría los 2 grados durante el siglo, y mientras generamos suficiente conocimiento y conciencia para ir a una etapa post-petróleo. Umbral ético universal. Y está en torno a 1.8 toneladas por persona diaria. 1.8. Es un número, es una cifra con 2 números y un punto en medio, 1.8. Fíjense que en 260 indicadores de la Agenda de Objetivos Sostenibles de Desarrollo no hay ni un objetivo que tenga que ver con huella de carbono en ética individual y ética colectiva y ética global. Y siendo para mí el principal desafío de la humanidad en el siglo XXI el evitar esta catástrofe, no solo a nosotros, sino yo diría a generaciones que todavía no han nacido y no tienen culpa en nuestra forma inconsciente de vivir, sino a otras especies de vida que tienen aún menos culpa de lo que está haciendo la especie humana. Pues ante este gran objetivo ni siquiera se mide internacionalmente. La COP21, sus objetivos son minimalistas en cuanto a lo que necesita el mundo en limitar su huella, y lo más triste
ninguno de nosotros conocemos nuestra huella. O alguien conoce su huella aquí, hoy, en el 2018, en lo que llevamos de 2018 hasta hoy, 30 de abril. En estos 4 meses, ¿alguien puede decir cuál ha sido su huella? ¿Nadie levanta la mano? Yo tampoco. ¿No es triste que ante el mayor desafío ético, todos caminamos ciegos? No sé si han leído el Tratado de la Ceguera de Saramago. Es muy, muy significativo de cómo funciona la especie humana, ¿no? Por eso introdujimos en nuestro análisis de equidad este componente, no solo buena salud económicamente replicable, sino también la factibilidad intergeneracional ecológicamente sostenible, y viendo este límite planetario, y estamos investigando todos los demás con el Instituto de Resiliencia en Estocolmo, que hay que ir viendo, pero de este tenemos datos y hay estimaciones ahora hasta el año 60 de cuáles han sido las huellas de carbono por cada país. El problema es que de esta no solo individualmente no conocemos nuestra huella de carbono, estamos intentando con diferentes grupos desarrollar aplicaciones de móviles y todo para saber de una manera fácil cómo vamos, intentar que la generación que nos sigue tenga más conciencia y que después de preguntarse ante un desconocido cuál es tu nombre, la segunda pregunta sea cuál es tu huella, porque realmente es lo que más nos estamos jugando, no solo nuestra salud, sino nuestro futuro. Esto es el número de países en verde que estamos aquí en el 2017 más o menos. Es una gráfica que por tener tantos datos no se ve, pero lo que les digo es que del 1950 al 2030 esta es la huella de carbono, y están aquí las huellas de carbono de los países que en verde son sostenibles, que están por debajo del umbral ético universal. Y aquí está la renta per cápita más baja, la renta per cápita más alta. Hay rentas altas con huella de carbono así puntualmente ética, pero son muy pocas. Y aquí están lo que sería con el COP21. Se hace un poco más de verde el planeta, pero muy, muy poco en relación a este potencial, a toda esta masa de este número de países que necesitaría cambiar su modelo. Aquí lo que pueden ver es, no, tampoco aquí lo veo, es cómo es la huella de carbono hoy y cómo sería con los principios de París en el 2030 de la Unión Europea en relación al umbral ético, que está aquí justo por encima, por debajo de 2, ¿lo ven? Esto es la Unión Europea, esto es México, porque estaba yo trabajando en eso, en Estados Unidos y en el mundo. Y como digo, aun con los compromisos de París nos quedamos muy lejos. De hecho, en los compromisos de París, el 80% del efecto de los compromisos de París, que sería disminuir la huella a la mitad, disminuir las emisiones totales a la mitad para el 2030 de lo que serían las proyecciones desde el 2000, se debe a India y China. Son los grandes, o sea, si India y China no lo cumplen, el mundo está olvidado, no hay nada que hacer. Son los grandes en población y en compromisos. India, porque todavía es un modelo ecológico, tiene una huella por debajo de esto per cápita, pero está aumentando económicamente muy rápido y están pues queriendo también comer pollo y tener luz y tantas cosas y coches, etc. Entonces está aumentando muy rápido. Y China, porque ya está por encima, ecológicamente ya no es sostenible, pero se dan circunstancias muy dramáticas. El año pasado aumentó la huella de carbono en el mundo, las emisiones totales, y en parte fue por China. De China a India, la Unión Europea y Estados Unidos, ¿cuál dirían ustedes que fue el país que disminuyó su huella el año pasado? Se sorprenderían al saber que es Estados Unidos. Estados Unidos disminuyó, por supuesto, todavía unos niveles éticamente terribles, pero disminuyó un poquito por afán de eficiencia energética y porque están metiendo mucho más gas. Pero realmente China, que tiene los mayores compromisos, y la Unión Europea, que también los tiene,
aumentaron, y sobre todo China, porque por un ciclo vicioso de la situación del cambio climático. El cambio climático supuso sequías, las sequías supusieron menos capacidad de energía hidroeléctrica y tiraron del carbón y de otros fósiles. Y vamos a entrar en un montón de desafíos que en un mundo en el que la economía se mide por crecimiento y se entiende solo por crecimiento, que es una de nuestras grandes perdiciones. Realmente, si solo entendemos nuestra dinámica humana como crecimiento, ¿a qué nos parecemos en una enfermedad? A un cáncer, a un tumor que solo sabe aumentar. Y por ello realmente estamos en una situación muy difícil de sostenibilidad ecológica que requiere un cambio de conciencia muy importante. Estos son los otros límites planetarios, porque estamos hablando del cambio climático, pero hay límites planetarios estudiados sobre estas otras condiciones, la pérdida de biodiversidad, estos son el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y su efecto en los ácidos de los océanos, el uso de las tierras, el agua, la destrucción del océano, los aerosoles en la atmósfera y la polución química. De estos límites ya estos 4 están sobrepasados, estos 3 realmente están sobrepasados y los otros van cambiando. El más urgente, el cambio climático, que es el que hemos estudiado ahora para los modelos de sostenibilidad. Bueno, pues vamos a hablar ya de cuáles son esos modelos, esos criterios. En este segundo libro que está circulando hemos establecido cuál es la esperanza de vida media, medias ponderadas según peso de cada población de cada país, desde el año 1960 que tenemos datos hasta ahora. De hecho, es desde 1961 hasta ahora. Yo nací en el 61 y digo, qué curioso que nací yo y empezaron a medir cosas para que luego yo las pueda hacer. Un poco narcisistas. Pero aquí está. Esperanza de vida en hombres, esperanza de vida en mujeres y esperanza de vida saludable en hombres y en mujeres, porque nuestros primeros análisis hacían esperanza de vida media, pero por supuesto escondían situaciones en las que la esperanza de vida media en hombres o mujeres estaba siendo discriminada. Entonces estamos desagregando y también en los datos que tenemos esperanza de vida saludable. El criterio económico es la renta per cápita y hemos visto los países que tienen renta, en este caso es por encima, saludable, en este caso es por debajo, que es renta per cápita tanto en Producto Interior Bruto como Producto Nacional Bruto, porque tienen diferentes significaciones en diferentes países, sobre todo con la globalización y la localización de empresas extranacionales, y tanto en valor constante como en poder adquisitivo. Luego tenemos debates de esto con economistas y no salimos muy mal en cuanto a la practicabilidad económica, y esto es la huella de carbono. Como ven, aquí está la media en el mundo, cómo va para arriba, y esta es el umbral que necesitaríamos respetar para no llegar a los 2 grados en este siglo. Y estos son los diferentes datos. Entonces, hemos buscado países que reúnen estos criterios, que aunque sean 3 grupos, salud, economía y ecología, son en total 4, 8 y 9 indicadores, y hemos visto qué países cumplen estos 9 criterios de forma constante desde el año 60. ¿Los quieren ver? Entonces, cuando esto lo estoy dando como en hora y media, por supuesto esto y este libro lo damos en talleres también de una semana. Cuando llegamos aquí, entonces hay un alto para el café y de qué será, qué país será. Pero aquí vamos directos. Estos son los países que desde el año 60 han cumplido los criterios. Entonces no vemos cuáles los han cumplido de forma constante. A ver si sale otra vez. Ups, no quiero eso. No sé por qué no sale. Bueno, está. Bueno, el caso es que podríamos haber visto qué países, ven por ejemplo que China aparece y luego desaparece, Brasil aparece y luego se queda y desaparece. ¿Qué países han ido teniendo esos criterios a lo largo de
estos 55 años. Estos son los países que han mantenido estos criterios de forma constante y su esperanza de vida, solo aquí está reflejada la esperanza de vida, desde el año 60 hasta el año 2015. Y están ordenados por mayor a menor esperanza de vida. Y estos son los países que han reunido estos criterios de forma constante, pero solo desde el año 95 hasta los últimos 20 años. Y ven que solo hay, en el primer libro había 14 países. 14 países porque no teníamos ese criterio tan estricto del umbral ético universal ecológico, porque solo veíamos esperanza de vida media entre hombres y mujeres, y porque solo veíamos valor constante de renta per cápita, y porque además solo analizamos hasta el 2010. Ahora tenemos aquí más de 1 millón de datos analizados de todos los países del mundo durante 60 años, 55 años para este análisis, para el demográfico, que ahora grande carga muchos más, y solo 7 países han cumplido de manera constante estos criterios. Y por eso tan relevante esta conferencia aquí, porque Costa Rica es el país que, siendo saludable, replicable y sostenible, es el país de más esperanza de vida. Y le sigue Vietnam, que ha ido aumentando muchísimo su esperanza de vida en los últimos años, con una renta per cápita bajísima. Armenia, Sri Lanka, Colombia, Tonga y Paraguay. Cuando yo hablo de estos países siempre hay alguien que dice eso no es posible, o están malas estadísticas, o usted no conoce ese país, o cualquier cosa. Yo hablo solo de los datos de Naciones Unidas, y por supuesto la belleza de la equidad es ir hacia unidades muestrales más pequeñas y hacia tamaños muestrales más amplios. Nos aproximamos más a la verdad, porque ahora estamos haciendo estudios subnacionales en Colombia, también en la Unión Europea, en Estados Unidos, en otros países, y lógicamente existen grandes desigualdades. Y tanto hay distritos, provincias, estados dentro de estos países que no son saludables, verticales, sostenibles, como hay también estados, provincias y municipios, cantones, unidades geográficas en otros países que como media no están bien, pero que sí que tienen dentro de ellos modelos saludables, verticales, sostenibles a nivel global. Y estos son los que les siguen, como digo, que han tenido algunos años en los que no han sido verticales o sostenibles o saludables, pero que en los últimos 20 años. Es interesante, Mauricio, cómo de estos países que o bien desde el año 60 de manera constante o en los últimos 20 años son modelos verticales sostenibles, está Honduras, está Nicaragua y está Costa Rica. O sea que en la región tan pequeña demográficamente hablando del mundo como es Centroamérica hay 3 países que son modelos. Y también es interesante ver que de todos estos países hay aquí 3 de los 7 que son Latinoamérica y aquí hay otros 3. Luego Latinoamérica tiene unas condiciones de vida saludable, sin acúmulo de recursos y sin agotamiento de recursos naturales, al menos en algunos países, de forma muy interesante. Estos son, por ejemplo, dentro de los países grandes hemos hecho análisis desagregados por provincias. China, no es lo mismo analizar a China que a Malta, ¿verdad? Como media. Las medias de China esconden muchísimas diferencias. Y sí que hay algunos, hemos hecho incluso estimaciones por un modelo de regresión de huella de carbono y renta per cápita. O sea, esto es simplemente para algo muy indicativo, muy poco preciso, pero hay algunos lugares en China, en Brasil, en la Unión Soviética, aquí en los Ingusetias, Chechenia, curiosamente, y Kerala en India, que sí serían, si fueran países, entrarían en este modelo, lo cual indica que los análisis internacionales tienen una limitación grande, ¿no? Y bien, esta gráfica viene a resumir el siguiente método, que es, si nosotros tenemos los modelos, igual que en la carga de enfermedad tenemos a los países de mayor esperanza de vida o menor incidencia y morbilidad de ciertas enfermedades, y con ello comparamos y hacemos la carga de enfermedad, aquí lo que tenemos es lo mismo, pero con los modelos saludables, replicables, sostenibles. El mundo podría tener al menos
la salud de esos países, porque hay recursos suficientes, se pueden utilizar de manera sostenible y de hecho la media de los recursos, luego lo vamos a ver, de esos países, de esos modelos, es la mitad de la media global. O sea, se podría deducir que con la mitad de los recursos que utiliza la humanidad se podría tener una salud mucho mejor, como la que estos modelos reflejan. Si nosotros comparamos con esos modelos, hacemos un ajuste de tasas, que es, tomamos las tasas medias de mortalidad por cada grupo de 5 años de edad y por sexo, en cada quinquenio, desde el año 1950, extrapolamos que del 50 al 60 también hubieran sido verticales sostenibles, no lo sabemos, pero hacemos. Desde el año 50 al año 2015, en esos 65 años, sacamos las tasas de mortalidad específicas por cada grupo de edad y sexo, por cada quinquenio, de esos países. Y las aplicamos a la población del resto de los países. Hacemos un ajuste de tasas. La mortalidad en exceso de los países que tengan más mortalidad en cada grupo de edad, la llamamos carga neta de inequidad. Y la medimos en exceso de mortalidad por encima de lo que es el objetivo mundial, una salud factible y sostenible, una mejor salud factible y sostenible. ¿De acuerdo? Y esto es lo que ese análisis refleja. Es un análisis de millones de datos, pero que se resume en esta tabla. Este es el número de muertes en total, y en mujeres y en hombres,